Cuba Información. La falsa idea de la libertad de expresión o de la objetividad de los medios no existe. Y unos y otros lo hacemos con diferentes criterios y de diferentes maneras, pero cada uno está defendiendo sus intereses. Nosotros defendemos los nuestros, los de Cuba, los de la mayoría, los de los ese 94% que fue a votar en las elecciones del domingo. Y aquellos lo hacen defendiendo los intereses de su sistema, del dueño de su medio de comunicación, y con técnicas realmente que las han estudiado, las han desarrollado a lo largo de todos estos años y que venden y que funcionan, lo han hecho durante muchísimo tiempo, pero no es ese el sentido de la televisión que nosotros queremos. La televisión de nosotros tiene un sentido instructivo, educativo, formativo. Si te darás cuenta, no es ni para vender un champú ni una comida para perros, sino que entre un programa y otro te puedo mostrar las bellezas de la naturaleza cubana, o un mensaje instructivo sobre el uso del condón, o sobre cómo una madre debe educar a un hijo. Y ahí está, yo creo, la diferencia fundamental. Nosotros todavía tenemos que aprender mucho de cómo hacer una televisión más dinámica, porque yo creo que, de todas formas, nuestro mensaje revolucionario, nuestra verdad, tiene también que llegarle a la gente con mucha mejor imagen, con mejor empaque, más actualizada. Yo creo que ahí tenemos que aprender. Ahora, no tenemos que copiar de ellos el cómo, el qué se le lleva a ese público que está viendo la televisión. Bueno, cuando hablabas de esos falsas objetividades, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Bueno, nosotros defendemos esta postura, ellos defienden otra. Creo que en ese sentido, vamos, donde se ve muy claramente es cuando se habla de Cuba, ¿no? Cuando, yo no sé, como tú, como cubano y como periodista, que estás acostumbrado a ver otros medios extranjeros, no sé qué pensarás cuando lees y ves lo que dicen o lo que informan o cuentan sobre tu país. Bueno, a veces uno le da, unas veces risa, otras veces rabia, y otras veces uno no sabe ni lo que le da, ¿no? Porque evidentemente hay un concierto mediático de las grandes transnacionales de la información y el poder político del imperio contra Cuba. Y eso se refleja en una agenda única, es decir, ellos que hablan de diversidad y de supuesta libertad y de pluripartidismo, a la hora de hablar de Cuba hay un solo partido, y es el partido contra Cuba. Y realmente hay un Estado Mayor, pudiéramos decir, de la información contra Cuba, porque cuando uno se lee lo mismo en un periódico en España que en Estados Unidos, que ve una televisora española, que ve una italiana o ve una de América Latina, se repiten los conceptos, se repiten la manera de enfocar las informaciones sobre Cuba, se dan verdades preestablecidas, se crean íconos mediáticos que después tienen pies de barro y te los tratan de vender como los grandes líderes del pueblo cubano, la gente que va a cambiar el país, pero que nadie las conoce en Cuba. Y tú te das cuenta de que es una cosa bien articulada, es decir, que no es la voz del periodista que cubre la noticia, no es la voz ni siquiera a veces del medio de comunicación, que a veces puede ser un periódico regional de España o un periódico regional de algún país latinoamericano, en los que no hay ni siquiera alguien que esté especializado en Cuba, pero es la noticia que vende, la noticia del momento, y reproduce lo mismo que dijo la agencia EFE o que dijo la agencia AP, que distribuyen para el 90% de los periódicos y de los medios de comunicación de este mundo. Se concentran prácticamente 5 agencias, la Reuters, la EFE, AFP, AP, y se repite el mismo esquema, es decir, la tiranía o el gobierno castrista, los disidentes, que todo el mundo sabe que son mercenarios porque son pagados por Estados Unidos, pero cuidado cualquiera de esos medios en llamarle mercenario o en hablar del pago que reciben, de los 20 millones de dólares que reconoce que el gobierno de Estados Unidos que les da, y los términos que usan todos son los mismos, es decir, que funciona ese Estado Mayor mediático para una campaña contra Cuba, que a veces muchos le llaman una campaña mediática contra Cuba. La campaña no es mediática, la campaña es política.
es de los centros de poder político contra la Revolución Cubana, y para ello se valen de estas transnacionales de la información que están en sus manos, por supuesto. O muchas veces esas transnacionales de la información son los que compran a los políticos, ¿no? Porque ya en este mundo cada vez más los medios de comunicación, y lo hemos visto en la realidad latinoamericana, en Venezuela, en estos lugares, se convierten en partidos políticos. Pero es un Estado Mayor concertado en el que las líneas se trazan y hay que hablar contra Cuba, hay que tratar de demostrar de que aquello es una tiranía, que hay una represión feroz, que golpean a mujeres, cuando todo el mundo ve imágenes que dicen totalmente lo contrario, y se trata de mostrar a un gulag tropical en Cuba, al que hay que satanizar, al que hay que demonizar, y hay que convertir en lo peor que hay en este mundo y que por lo tanto no puede existir, que hay que cambiar totalmente lo que allí pasa. Y ese es el objetivo al final que está detrás de estas campañas, es que no se puede perdonar que por 50 años una pequeña isla haya desafiado al imperio, no se puede perdonar que como resultado de haber resistido durante 50 años, hoy la región donde está Cuba, que es América Latina, está cambiando, y hay procesos que han comenzado a cambiar la dinámica de América Latina y a cambiar la dinámica incluso de otras regiones, y eso no es permisible para el imperio. Por lo tanto, hay que buscar la manera de destruir el símbolo para que se destruya todo lo otro. Como pensaron que destruyendo la Unión Soviética y al campo socialista, aquel en Europa, pues iba a destruirse Cuba, iba a caer por efecto dominó. Y ellos ahora apuestan también de que destruyendo el símbolo que es Cuba, pues por efecto dominó se destruirán otros procesos que son genuinos, que tienen su propia esencia nacional, aunque por supuesto tienen la impronta, el simbolismo, la influencia de lo que ha sido la Revolución Cubana, ¿no? Pero ahí está precisamente lo que se quiere con esta campaña.